¿Qué pasaría si hubiera un mundo donde las criaturas gigantes fueran pequeñas y las criaturas pequeñas fueran gigantes? De hecho, estamos viviendo en un mundo así. Los tamaños de los diferentes animales parecen ser siempre iguales, pero si vemos la evolución de las especies, estas han sufrido cambios que están llenos de sorpresas. El animal terrestre más grande es el elefante africano de sabana. El más grande que se ha conseguido medía 4 metros de alto hasta los hombros y pesaba 10.000 kilos. Mucho más pequeñas, claro está, son las hormigas que corretean debajo de los pies. Pesan 0,5 miligramos. Los elefantes son más pesados que las hormigas, ¿cierto? No es así. La biomasa es la suma total del peso de todos los animales o plantas de una especie. Es impresionante que la biomasa de las hormigas sea el 20% de la biomasa de todos los otros animales terrestres, a pesar de que cada individuo es minúsculo. De hecho, las hormigas superan en peso a los elefantes 10-1. La biomasa de los elefantes es de 3 millones de toneladas y la de las hormigas es de 33 millones de toneladas. Peso, largo, altura. Nada está fijo, nada es seguro. El tamaño de los animales varía porque puede determinar su destino. Para los animales el tamaño sí importa. Hace la diferencia entre la interacción que tienen con otros organismos y en la manera en que viven en su ambiente. Marca la diferencia en la cantidad de comida que deben comer para alimentarse, el tipo de comida y delimita quiénes serán sus depredadores. Todo depende del tamaño. La historia del tamaño es una serie de cuentos de ciencia ficción descabellados. Insectos del tamaño de aves, parientes de elefantes del tamaño de ponis. La única diferencia es que estas historias son hechos científicos. Me gustaría... Los mamuts pigmeos, parientes de los elefantes, se desarrollaron en las islas del Canal cerca de California. El paleontólogo Larry Agenbrod fue el primero en identificar mamuts adultos pero pequeños en 1994. Recibí una llamada telefónica del Parque Nacional de las Islas del Canal. Me dijeron que habían encontrado un gran esqueleto en la isla. Querían saber si podía determinar si era un mamut. Los mamuts emergieron hace 1.8 millones de años aproximadamente, y algunas especies sobrevivieron hasta hace 4.000 años. Los mamuts eran más grandes que los elefantes modernos, medían más de 4 metros hasta los hombros. Los que Agenbrod consiguió ese día en la isla eran extrañamente más pequeños. En el Museo de Mamuts en Hot Springs, en Dakota del Sur, Agenbrod comparó ambos animales. Este es el fémur de otro mamut. Es el mismo fémur, el fémur derecho, pero aquí podemos ver que es mucho más pequeño. Es solo una fracción del fémur de este gran mamut de Columbia. Un estudio que midió el desgaste del hueso demostró que el mamut no era un mamut joven. Era un adulto que había crecido hasta su máximo tamaño. Desde que se encontró este primer mamut, se han hecho excavaciones durante años. En el lugar se encontró toda una comunidad de mamuts pigmeos que se desarrolló en esta isla. En la isla, el mamut promedio medía 1.60 metros de altura. Estos mamuts pesaban 10 veces menos y alcanzaban solo la mitad de la altura que tenían sus primos de tierra firme. Vivieron allí hasta hace unos 20.000 años. ¿Por qué los mamuts evolucionaron para ser más pequeños? Agenbrod sabía que el medio ambiente jugó un papel importante. ¿Qué cosas extrañas le sucedieron al tamaño de un animal en las islas? Agenbrod buscó información sobre la historia de la isla para encontrar pistas. Descubrió que el nivel del mar aumentó durante una época. Y lo que era una gran isla con una gran costa, se convirtió en 3 pequeñas islas con picos abruptos y escarpados. Para sobrevivir, los grandes mamuts tuvieron que buscar la hierba en sitios cada vez más altos en las escarpadas colinas del interior de las islas.
Y el hecho de ser grande era una gran desventaja. Como un auto todoterreno mal diseñado, el centro de gravedad de los mamuts era demasiado alto. Descubrí que el mamut continental solo podía subir por cuestas de 20 a 25 grados de inclinación, mientras que el mamut pigmeo podía subir sin problemas cuestas de 35 grados de inclinación. Después de un tiempo, todos los grandes mamuts murieron. Los más pequeños sobrevivieron, se aparearon y tuvieron una descendencia aún más pequeña, hasta que los únicos que quedaron fueron los mamuts pigmeos. En términos de evolución, esto se llama adaptación. Los cambios que hubo en la isla les permitió a los más pequeños alcanzar los pastos. Al igual que ha pasado con todos los animales en el planeta, el tamaño de los mamuts pigmeos fue determinado por un complejo cóctel de factores. En esta isla, la cantidad de comida disponible y las condiciones del terreno fueron suficientes como para disminuir el tamaño de los mamuts en 10 veces su tamaño original. Fueron capaces de adaptarse y sobrevivir, hasta que los humanos llegaron. Cualquier cosa que hayas imaginado en tus sueños más salvajes ahora es una realidad visual. Este corto de una antigua película de ciencia ficción muestra a una abeja del tamaño de un auto. ¿Qué está haciendo? Nos está encerrando. Los insectos nunca han sido tan grandes. Pero en realidad, los fósiles de hace unos 260 millones de años muestran que había insectos de gran tamaño. La menanura, ancestro de las libélulas, tenía una envergadura de 90 centímetros. La artropleura, ancestro del ciempiés, tenía 2 metros de largo. Y las efímeras tenían más de 30 centímetros de largo, más grandes que un azulejo. Los insectos eran más grandes en el pasado porque había un exceso de oxígeno en la atmósfera. Ahora, en un laboratorio en Arizona, el paleontólogo John Vandenbrooks está trabajando para ver si puede hacer que los insectos sean gigantes de nuevo.